Hola, bienvenidos, bienvenidas. En la clase de hoy vamos a abordar la obra del artista plástico, escenógrafo, director y dramaturgo polaco Tadeusz Kantor, uno de los artistas más singulares de la escena de la segunda mitad del siglo XX, y un artista que de alguna manera nos va a servir de excusa para abordar la relación entre el teatro y las artes plásticas. Kantor es creador de una obra muy singular. Vamos nosotros a postular la hipótesis de que esa obra se sitúa a medio camino entre el teatro y la plástica, la pintura, la escultura, y que da cuenta, por otra parte, de un movimiento riquísimo y complejo que hacen las artes plásticas desde el fin del siglo XIX hasta la mitad, pasando la mitad ya del siglo XX, y que es un movimiento complejo en el sentido de que se produce un corrimiento dentro de lo que llamaríamos la tradición de la pintura, de la escultura, y que se ponen en crisis algunos de los paradigmas de esa tradición. De hecho, desde fines del siglo XIX hasta pasados los años 60-70, encontramos en las artes plásticas una sucesión de movimientos artísticos que van desestructurando las formas tradicionales de esas artes. Tenemos el impresionismo, tenemos el fauvismo, el expresionismo, el cubismo, el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo, el suprematismo, el ready-made, el expresionismo abstracto, el action painting, el pop art, el op art, el arte povera, el videoarte, el happening, el post-minimalismo, la performance. Como vemos, en muy poco tiempo, en algunos años, no sé, 60, 70 años, vemos una sucesión de movimientos que van rompiendo los límites de la pintura tradicional, que van poniendo en crisis al concepto de arte mismo y a las instituciones artísticas. Para abordar la obra de Kantor, seleccioné tres ejes que son ejemplos de este movimiento que están haciendo las artes plásticas en la primera mitad del siglo XX, y que encuentran en la obra de Kantor un punto de contacto. El primero de estos ejes es la llamada crisis de la representación. Supongamos que observamos una pintura cualquiera. Podemos interpretar esa pintura de dos modos. En principio, de acuerdo a lo que la pintura representa, y en este sentido hablamos de una función representativa, o podemos interpretarla de acuerdo a la relación formal de sus elementos, en otros términos, a la composición de las formas, la relación entre los colores, etc. Por tradición, la mirada que prevalecía hasta el siglo XIX era la representativa. Una obra cualquiera era percibida de acuerdo a aquello que representaba, es decir, se interpretaba como representación de alguna entidad, cualquiera, de cualquier tipo. A partir de fines del siglo XIX, y en esto creo que tiene mucho que ver también el desarrollo de la fotografía, que en términos de función representativa expresaba un nivel de fidelidad al que la pintura lejanamente podía aspirar, las artes plásticas van a empezar a desatender la función representativa y volcarse más hacia la relación formal de sus elementos. Con la llegada del arte abstracto, la pintura directamente se desentiende del problema de la representación, se independiza de la función representativa y se asume como un arte autónoma con respecto a algo ajeno a sí misma. Me gustaría que veamos, por ejemplo, esta pintura. Podemos percibir
esta imagen de dos modos. El primer modo sería diciendo que esta pintura representa un grupo de personas que bailan unidos de las manos, formando un círculo. Si percibimos de este modo la pintura, lo que estamos valorizando, lo que estamos poniendo en valor es la función representativa, es decir, aquello que la pintura representa. O podríamos, en cambio, percibir a esta pintura diciendo que se trata de un fondo de colores fríos, en la parte superior en azul, en la parte inferior en verde, con unas figuras en tonos cálidos que se distribuyen, digamos, equilibradamente a lo largo del lienzo. En fin, no soy especialista en pintura, pero claramente en esta segunda instancia estamos percibiendo a esa pintura no de acuerdo a lo que la pintura representa, sino de acuerdo a sus instancias formales, ¿sí? A medida que la pintura se aleja de la función representativa y que entramos ya en el territorio del arte abstracto, diríamos que lo que aparece en el campo de la plástica es una liberación absoluta del problema de representar. Y en cambio aparece una particular atención acerca de los rasgos formales, compositivos, la relación entre los elementos de la pintura. En el caso del teatro, vamos a ver que Cantor trabaja con una hipótesis parecida, que se manifiesta en una crisis de la representación, lo que Cantor va a llamar un teatro de la no representación. El segundo elemento sobre el cual me gustaría poner atención es la relación es la doble naturaleza o la doble percepción de la obra de arte, que llamaríamos la obra de arte objeto o la obra de arte acontecimiento. Por tradición, el teatro tiene una particularidad que no tienen las demás artes, que es la imposibilidad de cosificarse, la imposibilidad de transformarse en objeto. A diferencia de la literatura, cuyo resultado es un libro, o de las artes plásticas, que se manifiestan como una pintura, como un lienzo o como una escultura, o a diferencia de la arquitectura, que aparece manifestada como un edificio, incluso a diferencia de la música, que a partir del siglo XX admite ser reproducida en un objeto, que es un disco, un CD, o un cassette. A diferencia de todas esas artes, cuyo resultado es un objeto, el teatro no se cosifica, el teatro se resiste a ser objetualizado. El teatro es un acontecimiento, es un acontecimiento vivo. Y aquí hay un doble movimiento que me interesaría como dejar planteado. El primero es el movimiento que hacen las artes plásticas, que va del objeto al acontecimiento. Las vanguardias son muy enfáticas en romper con esta idea de la obra de arte como objeto, y sobre todo como objeto mercancía. A diferencia de esto, las vanguardias plantean el arte como pulsión vital, el arte como indiferenciable de la vida, el arte como experiencia, el arte como acontecimiento. Vamos a ver que esto sucede, por ejemplo, con los dadaístas y sus veladas poéticas en el Cabaret Voltaire. Sucede un tiempo después, obviamente, con el happening, o sucede incluso con algunas estéticas que, aunque se convierten en objeto, quieren que el objeto capte algo de ese pulso vital. Por ejemplo, el action painting. Vamos a ver que este recorrido de las artes plásticas, de abandonar ese arte-objeto y transformarse de algún modo en arte-acontecimiento, va a culminar obviamente en la performance, de la que hablaremos en un próximo video. Y de modo inverso, quería señalar, Cantor parece ir del teatro como acontecimiento al teatro objeto. Vamos a postular en este video la idea de que lo que Cantor crea es un objeto teatral.
Naturalmente esto es una contradicción, porque no existe tal cosa, es decir, por definición el teatro no puede objetualizarse, pero Cantor va a ir hacia lo más parecido a un teatro objeto. El tercer movimiento de las artes plásticas o característica de las artes plásticas del siglo XX sobre el cual me gustaría poner el acento es en el ready-made, a veces traducido también en francés como objet trouvé. El ready-made significa literalmente ya hecho, objet trouvé significa objeto encontrado. Estos dos procedimientos son inventados, son creados por Marcel Duchamp, quien en la segunda década del siglo XX va a postular una idea que es la de aislar un elemento industrial, un elemento de la vida cotidiana, que no reviste en principio ningún carácter artístico o estético, y situarlo en un contexto de enunciación artístico. Este gesto que Duchamp desarrolla fundamentalmente con dos obras, la primera es La rueda de bicicleta, la segunda es la más famosa, llamada Fuente, que consiste en un mingitorio, en un orinal. Inauguran de alguna manera el arte contemporáneo, ponen en crisis los paradigmas de qué es arte, qué no es arte, si el arte es el objeto o el arte es el gesto del artista. Y subrayarían como esta idea, ¿no? Que digamos, ese objeto se transforma en artístico por el cambio de enunciación, por el contexto. Cantor va a retomar este procedimiento, lo va a hacer con sus paraguas, lo va a hacer con sus embalajes, lo va a hacer en general con los objetos de sus espectáculos. Leo literalmente, dice Cantor: solo la realidad de categoría inferior, los objetos más pobres y desprovistos de prestigio, son capaces de revelar su cualidad de objetos en una obra de arte. A esto Cantor le va a llamar realidad de rango inferior. Vamos a profundizar con esto dentro de un momento. Cantor, decíamos, va a ser uno de los artistas más singulares de la segunda mitad del siglo XX. Si bien él desarrolla su teatro a partir de la década del 40, con una serie de espectáculos en los que va a retomar fundamentalmente la obra de un gran autor polaco que es Mickiewicz, va a ser sin embargo más conocido por sus espectáculos de madurez a partir de La clase muerta de 1975, en los cuales, digamos, va a plasmarse su particularísima visión del teatro y los rasgos más singulares de su estética, incluidos el hecho de que en un gesto muy particular y que lo define mucho, Cantor va a dirigir desde la escena. Va a ser, no digo yo el único, pero sí probablemente el más famoso director de escena que durante las representaciones de sus espectáculos está sobre el escenario, dirigiendo, marcando el ritmo del espectáculo, dando indicaciones a los actores, arreglando algún elemento escénico. Estos espectáculos él los desarrolla con una compañía teatral que se llama Krikot II. La palabra Krikot es una variación de la palabra polaca que significa circo, lo que da cuenta de una de las grandes influencias que va a tener Cantor, que es en general la estética del circo, la estética de varieté, las estéticas de teatralidades menores, vamos a decirlo de algún modo. Esta compañía es una compañía de actores semiprofesionales o amateurs. La palabra amateur tiene el gesto, digamos, que la define, ¿no? Amateur es alguien que ama, aquel que ama, ¿no? Lo que también sitúa a Cantor por fuera del sistema teatral, ¿no? Por fuera de las relaciones de jerarquía, de producción propias del sistema teatral de su época. Vamos a hablar ahora de la obra de Cantor. Me gustaría, antes de evaluar los procedimientos,
tomar como tres conceptos o tres categorías que nos ayudarían a pensar el teatro de Cantor. La primera, ya la mencionábamos al principio, es esta idea de teatro de la no representación. El teatro de la no representación es aquel teatro que no se subordina al drama. Es aquel teatro que no acepta subordinarse a algo externo a sí mismo. Es un teatro que que va a poner en crisis, y esto lo vamos a ver, la fábula, el desarrollo de una historia, y en donde se realzan, se subrayan los procedimientos formales, la constitución propiamente material de la escena. En otros términos, es un teatro que se sitúa por fuera de la realidad, es decir, no es la realidad, es otra cosa distinta de la realidad, pero tampoco es una ilusión, tampoco es algo, una fantasía, una ficción que se sitúa como un espejo de la realidad o como una opinión de la realidad. Es algo que está en el medio, lo que Cantor va a llamar una realidad de rango inferior. Es decir, un objeto menor, privado de función, privado de significación, privado de sentido. Es simplemente una realidad escénica pura. Es eso que está ahí. El segundo concepto que me interesaría retomar y que está vinculado al primero es el de teatro autónomo. Este teatro que no representa se sitúa entonces como un teatro autónomo. Autónomo quiere decir gratuito, quiere decir que no reconoce otra función ajena a su propia existencia. En otros términos, que reivindica su razón de ser en sí mismo, sin necesidad de cumplir funciones ajenas. Y en ese sentido, este teatro autónomo se sitúa como autónomo de la representación, se sitúa como autónomo de la realidad, en la medida en que no reconoce su razón de ser a partir de reproducir la realidad. Se sitúa como autónomo de la literatura. Va a decir, y esto lo vamos a ver en un rato, Cantor, que el teatro no es una máquina de reproducir literatura. Se sitúa, en fin, como autónomo con respecto a la vida. Lo que nos lleva al tercer concepto que quería tomar de Cantor, que es su idea de teatro de la muerte. Para Cantor, la vida solo puede ser plasmada en la escena bajo la forma de ausencia de vida. El teatro de Cantor se sitúa como un teatro contrario al teatro de la vida, de ahí la idea de teatro de la muerte, entendiendo por teatro de la vida al teatro del realismo-naturalismo, a ese teatro que pretende ser una ilustración de la vida. Este concepto de teatro de la muerte es el que da título a su libro, que es una colección de manifiestos, que Cantor escribe desde la década del 40 hasta aproximadamente 1976-77. El libro se publica, si no recuerdo mal, en 1977. Vamos a abordar la obra de Cantor a partir de este concepto, que es el de teatro de la muerte, como principio organizador en el campo de la dramaturgia, de la espacialidad y de la actuación. El mecanismo constructivo de la dramaturgia cantoriana es muy particular, para empezar porque Cantor renuncia a la idea de que la escena sea una representación, una ilustración del texto teatral. De hecho, dice abiertamente, el teatro no es un aparato de reproducir literatura. Dice Cantor, el texto dramático no está representado, sino discutido, comentado. La convicción de que todos los elementos del espectáculo son funcionales y justificados solo cuando ilustran el texto, da por resultado una ilustración mediocre, una tautología aburrida que priva a la obra de arte de su independencia y su poder de expresión. Aquí Cantor esboza una característica que se va a desarrollar luego en el llamado teatro postdramático. Hablaremos también de esto en una próxima clase, que es
la idea de la no confluencia de los sistemas significantes. Es un corrimiento de la puesta en escena tradicional, ¿no? El concepto tradicional de puesta en escena es hacia la confluencia de sentido. Todos los sistemas significantes, todos los procedimientos escénicos confluyen hacia la creación de un sentido. Sentido que, por lo general, está previamente identificado en el texto dramático. En el caso de Cantor, vamos a ver que su teatro aparece con autonomía con respecto al texto. Y aquí encontramos como dos periodos de su vida. En una primera etapa, que va de los años 40 hasta la mitad de los años 70, Cantor va a trabajar a partir de textos dramáticos, fundamentalmente tomando diversas obras del autor polaco Mickiewicz, y una segunda etapa que va de 1975 en adelante, con La clase muerta y de ahí en adelante, en los que Cantor va a crear una dramaturgia que no procede de ningún texto previo, sino de recuerdos de su infancia, de su vida, de su niñez, de su pueblo natal. Pero el signo identitario de la dramaturgia de Cantor puede ser sintetizado como la crisis del drama, ¿no? Entendiendo, digamos, al drama como el drama moderno, como la forma que adquiere, digamos, el teatro occidental a partir del siglo XVIII, y cuyo fundamento es obviamente la fábula, los diálogos y los personajes, elementos que van a ponerse en crisis en el teatro de Cantor. El primer elemento en el que encontramos resonancia de su teatro de la muerte es obviamente en los temas. Los temas de sus obras son atravesados por acontecimientos biográficos de la vida de Cantor, la guerra. Recordemos que su padre sirvió en la Primera Guerra Mundial y nunca regresó. Su pueblo natal, los campos de concentración, los campos de exterminio, todos los muertos, los ausentes, ¿no? Los olvidados, las religiones constructivas en la vida de Cantor. Cantor era mitad de ascendencia, digamos, de religión judía y mitad cristiana, y esos dos elementos van a estar presentes no solo en la historia polaca, sino en particular en la vida de Cantor. En relación a la fábula, el teatro de Cantor cuestiona la fábula. No encontramos una fábula, no encontramos una historia, un relato en sus obras, porque está puesta en crisis la acción como acción dramática, y lo que encontramos habitualmente es la presentificación del pasado de Cantor, de sus recuerdos, ¿no? de los muertos, de quienes ya no están, de su familia, de la gente de su pueblo, de los fantasmas de la Primera y de la Segunda Guerra, de los campos de concentración. En cuanto a la acción deja de asociarse a la acción de un relato, a la acción como principio dramatúrgico, narrativo, por decirlo de algún modo, y aparece como acción escénica pura. Lo que encontramos en las obras de Cantor es una acción material y concreta, que se desarrolla frente a nuestros ojos, pero que no tiene por interés o por finalidad la de crear un relato. En el teatro de Cantor no hay personaje, sino roles. Roles que se definen muchas veces por un rasgo como muy general del personaje, el soldado, la prostituta, el cura, o que se definen por un objeto que el personaje porta, digamos, y que en algún sentido lo define. Pero estos seres no son seres concretos, no tienen nombre, no tienen biografía ni historia, no tienen psicología, son entidades, digamos, escénicas puras. También los diálogos son puestos en crisis en el teatro de Cantor. Vamos a ver que de la estructura del diálogo solo quedan algunas frases sueltas, frases que se repiten, fundamentalmente priorizando su aspecto musical, su materia fonética, su cualidad sonora, antes que su sentido.
También la idea de un teatro de la muerte aparece en aquello que llamaríamos toda la concepción espacial. Lo primero que hay que decir es que Cantor huye de los teatros. Trata de representar en espacios no tradicionales, en espacios que no establecen esa división tan estructurada entre escenario y platea. Y vamos a ver que de hecho su sala, en la que representa sus espectáculos de Cricot 2, se organiza en principio a la manera de un café-concert, ¿no? Con mesas, con sillas. A medida que la obra de Cantor avanza y que, sobre todo a partir de 1975 con La clase muerta, su compañía empieza a hacer giras, obviamente Cantor se amiga un poco más con los teatros tradicionales. Pero en principio, digamos, sus propuestas giran por espacios alternativos. En cuanto a las escenografías, lo primero que hay que decir es que están configuradas con materiales rústicos, fundamentalmente con madera, cartón, telas, hierros, materiales por otra parte habitualmente usados, que Cantor de algún modo recicla, utilizando un concepto más contemporáneo, y que resignifica sobre la escena. Todos los elementos presentes en la escena de Cantor tienen rueditas. Las puertas, las ventanas, las sillas, las camas, los placares, es decir, todo tiene rueditas y todo se mueve en la escena de Cantor, todo es trasladado por los actores. En esas escenografías, en esos espacios, prevalecen los tonos neutros. Vamos a ver que, salvo en algún momento particular, recuerdo sus últimas obras donde hay unos personajes vestidos de rojo, pero vamos a ver que en general en las obras de Cantor no aparecen colores intensos, saturados, sino al contrario, aparecen tonos terrosos o negros, blancos o directamente colores amarronados o verdosos, pero con muy poca pigmentación, ¿no? Colores desaturados. Los objetos que aparecen en la escena de Cantor son objetos encontrados, son objetos en desuso o que Cantor, digamos, resignifica, reelabora colocándolos en la escena. Son objetos de rango inferior, como dice el propio Cantor. Objetos de rango inferior que Cantor resignifica a través de privarlos de su función y de su sentido. En cuanto a la iluminación, se da un caso particular en Cantor, que es que a lo largo de la obra de Cantor la iluminación es siempre la misma, es una luz general y blanca. Lo cual pone de relieve un hecho, que es que la luz no forma parte de la obra. Cantor considera a la luz un elemento necesario para que la obra pueda ser vista, pueda ser percibida. Pero no es un elemento interno, no es un elemento que se articule como lenguaje plástico, no es un elemento que intervenga estéticamente. De hecho, en toda la obra de Cantor no hay procedimientos lumínicos, es decir, no vemos a la luz actuar estéticamente, no vemos a la luz actuar plásticamente. La luz simplemente cumple su función esencial, que es iluminar. De ahí que no haya en toda la obra de Cantor un solo apagón. Es como la luz de un museo, una luz general que ilumina un objeto de arte del cual ella no forma parte. El vestuario uniforma a los actores. Habitualmente encontramos sacos y pantalones en el caso de los hombres, o vestidos en el caso de las mujeres, en tonos negros y blancos. En el caso de los soldados, de los militares, encontramos tonos terrosos o verdosos, pero siempre hay una uniformidad de los personajes. En cuanto al maquillaje, enfatiza el gran procedimiento de Cantor con respecto al personaje, que es la muñequización, que es el carácter, digamos, privado de ausencia de vida que tienen esos seres que habitan la escena de las obras de Cantor.
De modo que lo que vemos habitualmente en los maquillajes es un empalidecimiento, en algunos casos incluso como muy marcado, que sirven de fundamento a esta idea que de la que vamos a hablar ahora, que es del actor maniquí, del actor muñeco, del actor marioneta. Quería cerrar lo que tiene que ver con el espacio, también afirmando esta idea, ¿no? Este espacio, digamos, esta creación plástica sobre la escena, aparece como un objeto de arte, aparece como un teatro objeto. Primero porque, digamos, los objetos aparecen enfatizados a través de este procedimiento, de esta idea, digamos, de una vinculada al ready-made, ¿no? De una realidad de grado inferior. El objeto aparece como con una gran materialidad en la escena. Y después creo que hay otro elemento que enfatiza ese carácter de objeto que tiene toda la escena en Cantor, que es la presencia del propio Cantor. Cuando uno ve esos espectáculos y lo encuentra Cantor, Cantor parece establecerse como el sujeto, como el creador, como el demiurgo, de algún modo, de esa escena que deviene objeto de su arte. Y esto obviamente lo vemos subrayado en el caso de la actuación. También en la actuación el elemento más pregnante es la ausencia de vida o la idea de teatro de la muerte, que aparece sugerida por un tono de actuación muy particular, muy propio de Cantor, para el cual podemos encontrar muchas metáforas, ¿no? Podríamos hablar del actor autómata, del actor zombie, del actor muñeco, maniquí. Son muertos que se presentifican en la escena y que aparecen como marionetas, como objetos dóciles, con los cuales Cantor configura ese objeto, que es su creación, y que es también su memoria, sus recuerdos, su biografía, su vida. Y esto obviamente nos recuerda a aquella vieja idea que había sido esbozada por Craig de la supermarioneta como modelo del actor. Cantor se diferencia de Craig en el sentido de que para Cantor el actor, la aparición del actor, fue históricamente un momento revolucionario en la historia del arte, a diferencia de Craig, que postulaba de alguna manera que el teatro empieza su declive con la aparición del actor, ¿no? Pareciera que para Craig todo lo que era interesante en el teatro era previo a la aparición del actor. Pero digamos, cualquiera sea el debate que aparece con esta metáfora, sí hay un acuerdo fundante en esta idea del muñeco como modelo del actor, el muñeco como tono de la actuación. Hecho que es indisimulable en Cantor, y que de hecho Cantor toma abiertamente de Craig, ¿no? Dice Marcos Rosenbein en un libro muy recomendable sobre la obra de Cantor lo siguiente: entre el hombre y el maniquí hay un espacio vacío, el del actor. No llega a estar en ninguno de esos dos estadios. A veces su lucha es despiadada por ser hombre y por momentos es resignada a ser maniquí. En este lugar intermedio entre el hombre y el maniquí aparece el actor en la obra de Cantor. Y ese tono de actuación es tanto más perturbador cuanto que se completa con la introducción a la escena de verdaderos maniquíes, a punto tal de que a veces el maniquí es el doble de un actor, ¿no? Sucede en La clase muerta con esos ancianos niños, sucede en Bielpole con ese cura, ¿no? Que aparece primero como muñeco y después como actor. Lo concreto es que muchas veces en la escena de Cantor dudamos
si un ente escénico es un actor o es un maniquí. También Cantor con la actuación enfatiza esta idea de la no representación. Los actores no encarnan un papel, permanecen siempre siendo ellos mismos, simplemente asumen y desarrollan un rol, no se transforman en otra cosa, son en la escena eso que materialmente son. Esto es lo que Cantor llama el estado de no representación. Y por lo tanto, a Cantor no le preocupa mucho la técnica de la actuación. Vamos a ver que en ese sentido se diferencia de Stanislavski o de Grotowski, quienes ponían el eje en la técnica de la actuación, sino que, al contrario, Cantor trabaja con actores amateurs, no profesionales, habitualmente artistas que provienen de otras disciplinas, poetas o artistas plásticos, y que encuentran en el teatro un nuevo modo de expresión que no está lejanamente disociado de su experiencia como artistas en el campo de la plástica o de la literatura. Porque también aquí se manifiesta otra característica muy propia de las vanguardias, que es la disolución de los límites entre las artes. Vamos a ver entonces que la compañía Cricot II es una compañía semiprofesional o una compañía amateur, conformada por actores y no actores. Pero me gustaría cerrar un poco esta reflexión sobre Cantor hablando de la influencia del teatro de Cantor en la Argentina. Cantor vino, creo que 3 veces, si no recuerdo mal, a la Argentina, y obviamente fue un gran acontecimiento teatral, y es natural que ese acontecimiento que fue la llegada de Cantor a la Argentina haya cambiado, ¿no?, determinados paradigmas, determinadas formas de pensamiento y determinados mecanismos de realización del teatro argentino. Tal vez aquella obra en la que más significativamente se cristaliza la influencia de Cantor sea la obra del Periférico de Objetos, un grupo de teatro de los años 90 en la Argentina, creador de una serie de espectáculos que revolucionaron, ¿no?, la escena porteña, fundamentalmente supuesta de Máquina Hamlet, ¿no? Y digamos, si bien obviamente el Periférico de Objetos no es la reproducción del teatro de Cantor, ni muchísimo menos, sí ha sido, y se nota, una influencia significativa en su tratamiento de los objetos, de los muñecos, en la construcción de una escena muy singular, donde obviamente se deshace lo que llamaríamos el drama moderno, ¿no?, la tradición textocentrista, los fundamentos de una escena que ilustra, que sigue o que es regida por los principios del diálogo, del personaje, de la fábula. Todo eso obviamente se pone en crisis en el teatro del Periférico, como se pone en crisis en el teatro de Cantor. Con Cantor entramos en la última etapa, en el último tramo de lo que nosotros hemos definido como el teatro contemporáneo. Es justamente el momento que más habitualmente se denomina teatro contemporáneo, son los años 70 en adelante, y que nosotros vamos a pensar o vamos a definir con 2 conceptos que son los de teatro performativo y teatro postdramático. Son 2 conceptos que bueno, tienen como 2 tradiciones distintas. Vamos a hablar de eso en otro momento. Pero no quería dejar de compartir con ustedes, a modo de cierre, un tercer concepto que me parece como muy importante para definir lo contemporáneo, que es el de teatro liminal. La liminalidad es una zona, digamos, una intersección entre 2 zonas, una intersección entre 2 campos, es un espacio, digamos,
periférico, un espacio no definido. Habitualmente se utiliza el término de teatro liminal para pensar aquellas prácticas teatrales muy típicas de los años 70 en adelante, que atentan contra la definición tradicional de teatro, ¿no? Esa idea de que el teatro es una historia de ficción representada por actores que encarnan personajes. Esta definición tradicional, esta idea del teatro tradicional, se va a poner en crisis de los años 70 en adelante, y van a aparecer un montón de prácticas que son liminales. En el caso de Cantor, podríamos pensar que el teatro de Cantor es un teatro liminal o un cruce liminal entre el teatro y las artes plásticas. Del mismo modo que podríamos pensar que Pina Bausch expresa un cruce liminal entre el teatro y la danza. Vamos a ver que en realidad este tipo de prácticas proliferan en el teatro de los últimos 30, 40 años, al punto tal de que el teatro contemporáneo solo puede ser pensado en términos de esa liminalidad, en términos de un teatro, digamos, elástico, que solo puede ser comprendido mediante un sentido amplio, que es imposible de ser definido categóricamente, que se resiste a ser clasificado, etiquetado, y que naturalmente pone en crisis todo el tiempo el pensamiento teórico acerca de qué es el teatro, cuál es su naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto damos por cerrado el video de hoy. Nos encontraremos, espero que pronto, en una próxima clase.